Continuamos con el análisis de las diferencias entre el manga y el anime de Saint Seiya. Rápidamente les recuerdo que si les interesa que continúe con la serie, darle like al video, compartirlo y que dejen su comentario ayuda mucho. Sin más, continuemos. Una semana ha pasado desde la partida de Shiryu a reparar las armaduras, y en ese lapso de tiempo los protagonistas reciben un desafío por parte de Ikki. Tatsumi, como la buena persona que es, les ordena a los muchachos ir y recuperar el resto de piezas de la armadura de Sagitario. Mientras tanto, Seiya se encuentra preocupado por Shiryu. Después volvemos a Ymir, en donde los sucesos ocurren igual en ambos formatos. Shiryu pide a Mu que repare las armaduras, pero este le dice que esas armaduras han muerto y que es imposible repararlas, y que para revivirlas necesita que dé su vida. Y aquí hay una sutil diferencia en ambos formatos. Seiya tiene una pesadilla con Shiryu, sin embargo, mientras en el anime se ve a Mu arrojar al dragón al vacío, en el manga Seiya sueña que Mu decapita al dragón. Algo que es curioso es que Seiya no conoce a Mu todavía, pero aún así en su sueño su rostro se ve a la perfección. Otra diferencia es que en el anime se menciona que Ikki los esperará con sus santos negros en un Valle de la Muerte, mientras que en el manga se aclara que el combate será al pie del monte Fuji en Japón, en donde hay unas cuevas. Finalmente, el día del encuentro se cumple y los santos llegan a las faldas del monte Fuji y seguimos con otra diferencia, puesto que en el anime son trasladados al lugar del encuentro con un helicóptero de la Fundación Grad, del que se avientan deslizándose por la nieve, y Saori muestra su preocupación por los chicos. En el canon de Kurumada, los protagonistas simplemente llegan al lugar, se intuye que caminando, y nunca se muestra a Saori preocupada por ellos. Pero definitivamente la diferencia más grande que hay en esta parte de la historia es respecto a la evolución de las armaduras, ya que en el anime, como todos sabemos, las armaduras se mantienen con el mismo diseño hasta el inicio de la saga de Asgard, mientras que en el manga tienen muchas más evoluciones. Al ser revivida la armadura de Pegaso, conocemos la versión 2 exclusiva del manga, que tiene un cambio bastante significativo respecto a su apariencia original. Esta armadura es entregada por Kiki en ambos formatos. Sin embargo, en el manga tanto Yoga como Shun aún estaban con Seiya, y es este último el que con un ataque de su cadena revela al pequeño aprendiz de Mu. También en el anime Kiki le explica a Seiya con lujo de detalle la prueba que tuvo que pasar Shiryu, mientras que en el manga el pequeño le confiesa que no sabe nada de Shiryu, manteniendo la tensión de que pudiera haber perdido la vida. Antes de entrar a las cuevas del monte Fuji, Shun reparte los cascabeles a sus amigos, lo cual tiene mucho más sentido en el manga, ya que al ser un laberinto de cavernas conectadas entre sí, sería fácil escuchar el eco de los cascabeles para saber si estaban cerca entre ellos. Mientras que en el anime, a menos que estuvieran muy cerca el uno del otro, el sonido del cascabel sería inútil en ese espacio abierto. El primer combate es entre Seiya y el Pegaso Negro, y la batalla es prácticamente la misma. Pegaso Negro ataca con sus meteoros y Seiya acaba sin problemas con su enemigo de un solo ataque. Después, los efectos de los meteoros negros comienzan a surtir efecto y Seiya cae por un precipicio. El segundo combate es entre Yoga y Cisne Negro, y prácticamente es igual en ambos formatos también, salvo unos pequeños detalles. Primero, el Cisne Negro ataca y su técnica no le hace nada a Yoga. Después, este contesta con sus anillos congelantes. El detalle es que en el manga las técnicas son nombradas en ruso, Kolso, el cual significa anillo, y después lo remata con el Kolodny Smerch, que se traduce como torbellino de hielo, técnica que Yoga afirma en el manga que es más poderosa que el polvo de diamantes. Esta técnica no fue adaptada en el anime como tal, sin embargo en la obra impresa veríamos que el cisne la volvería a utilizar en el futuro. Por último, la diferencia más destacable es que antes de morir, la forma en la que el Cisne Negro le manda la información sobre la técnica de Yoga a Ikki es bastante diferente en ambos formatos. Mientras que en el anime se arranca el emblema del cisne de su armadura, en el manga se arranca su propio ojo,
ya que en él quedó grabado su ataque y se lo manda al Fénix teletransportándolo. Después del triunfo de Yoga, vemos que Seiya es encontrado por Shun gracias a su cascabel. El siguiente combate es entre Yoga e Ikki. Después de que su polvo de diamantes no le haga efecto alguno, gracias al ojo del cisne negro, Ikki contraataca con su puño fantasma, lo cual afecta la mente del cisne. Y aquí hay otra diferencia. Mientras que en el anime vemos cómo Yoga va a visitar el cuerpo de su madre en el barco y al alcanzarla se topa con un rostro horrible y deforme, en el manga este flashback es más extenso. Se nos cuenta la historia de Yoga y cómo él y su madre iban a visitar a su padre en Japón. Desafortunadamente el barco se hunde y Yoga es llevado en un bote salvavidas, mientras que su madre se queda en el barco y se despide de su hijo. El pequeño Yoga obviamente llora sin parar. Ya en tierra, unos hombres le comentan al niño que sería imposible recuperar el cuerpo de su madre, ya que el mar de Siberia es sumamente frío, a menos que se convirtiera en uno de aquellos legendarios guerreros, y Yoga jura convertirse en uno. Después de esta pequeña diferencia, el flashback es el mismo que se nos presenta en el anime, en el que vemos el rostro deforme de su madre. Continuamos y el combate transcurre prácticamente igual en ambos formatos, y el combate termina con la aparente muerte de Yoga. Después de estos breves pero intensos combates, pronto sería hora de que Shiryu se una a la pelea, y solo en su incorporación ya tenemos diferencias de nuevo. En el anime, Shiryu llega caminando de la nada, y Kiki, que recordemos estaba esperando su llegada, se alegra mucho al verlo. Sin embargo, en el manga, un ataúd cae enfrente de Kiki y después la escena se corta abruptamente para llevarnos con Shun. Y la historia continúa de manera idéntica en ambos formatos. Shun encuentra a Seiya en un precipicio y le arroja una cadena para ayudarlo. En este momento llega Andrómeda Negro y comienza a atacarlo con sus cadenas sin que éste pueda defenderse completamente, causándose heridas en las manos con tal de no dejar ir a Seiya. Y aquí hay otras dos pequeñas diferencias. En ambos formatos se introduce en este momento a Dragón Negro. Sin embargo, la primera diferencia es que en el manga le dice a Andrómeda Negro que ya acabe con Shun de una vez y deje de torturarlo, ya que después de todo se trataba del hermano menor de Ikki. Y la otra es que cuando Shun está recibiendo todo el castigo con las cadenas del rival, piensa en todos sus compañeros caídos y no solo en Seiya como lo hace en el anime. Cosa que si nos detenemos a pensar no tiene mucho sentido, ya que no hay modo de que él supiera que Yoga había caído ante Ikki. Pero bueno, le añade un poco de dramatismo a la escena. Después, Seiya, al ver que le estorba a Shun, decide cortar la cadena con la que lo sostiene para que pueda defenderse en plenas condiciones, y la historia vuelve a ser interrumpida, dejándonos en suspenso con Shun y Seiya. Ahora volvemos con Kiki, en donde se revela que Mu fue quien teletransportó a Shiryu dentro del ataúd, y menciona que es la segunda vez que el dragón se ha vuelto a salvar de la muerte. Para este momento ya van 2 veces, después de la pelea contra Seiya, y esta es la segunda al haber dado la mitad de su sangre para revivir las armaduras, detalle que se volvería una tradición en el personaje, puesto que de los 5 protagonistas, Shiryu sería el que llevaría sus combates hasta las instancias más extremas. Del mismo modo, en este momento, en el manga, Mu es el que explica qué fue lo que ocurrió en Ymir, ya que recordemos que en el canon de Kurumada, Kiki no sabía del destino de Shiryu. Otro detalle sumamente importante es que en este momento en el manga se nos muestra cómo es que Mu repara las armaduras. En el anime todo lo que podemos ver es que utiliza polvo de estrellas. Sin embargo, en la versión impresa se especifica que utilizará los ya mencionados polvos de estrellas, además de oricalco y gamanium. Estos 3 elementos son de los que están hechas las armaduras o cloths de los santos del ejército de Atena. Y también podemos ver que usa sus herramientas, dentro de las que tiene un martillo y varios tipos de cinceles. Nada de esto es mencionado nunca en la adaptación animada,
lo cual no logro entender por qué, ya que enriquece mucho más el mundo de Saint Seiya, pero en fin. Después Kiki le entrega su cascabel a Shiryu y Mu le recuerda que aún está débil por perder tanta sangre, y se nos da un vistazo breve a la armadura nueva del dragón. Al final Shiryu se va y Mu se queda esperando afuera de las cuevas, y aquí es donde muchos se preguntarán, ¿y por qué el que graba no ayuda? Digo, ¿por qué Mu no ayuda? Bueno, recordemos que para este punto desconocíamos como audiencia que Mu es un santo de oro. Además, sí que hay un motivo que el mismo Mu revelaría más adelante. Ya saben, Mu y sus 1000 excusas para no intervenir a lo largo de la historia. Después volvemos con Shun y Andrómeda Negro. Shun, lleno de ira por el sacrificio que tuvo que hacer Seiya, acaba con su rival de un solo ataque con todas sus fuerzas. Una vez Andrómeda Negro cae vencido, Shun y Dragón Negro iniciarían un nuevo combate. Y hasta aquí llegaremos en este video de diferencias entre el anime y el manga de Saint Seiya. En el próximo video terminaremos la primera parte de la saga del santuario, cerrando así tanto el torneo galáctico como el de los Santos Negros. Y posteriormente nos adentraremos en la batalla contra los Santos de Plata, en donde también hay muchas diferencias en ambos formatos. Si disfrutan de esta serie de videos, no olviden dejar su like, compartir y comentar. Muchas gracias y hasta la próxima.